Hola a todos, vamos a revisar este trabajo final de máster universitario en telesalud o telemedicina. Se trata de la formulación de un modelo de seguimiento ambulatorio bajo la modalidad de telemedicina para pacientes adultos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Colombia. Primero tengamos el contexto de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad no transmisible. Es la más frecuente dentro de las no transmisibles del grupo de las respiratorias crónicas. El 90% de las muertes por enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo se produce a razón de ella. Su prevalencia se estima en un 10% en Europa, en un 14.5% en América Latina y en Colombia específicamente en un 8.9% por medio de espirometría. Según la iniciativa GOL, es una enfermedad supremamente común que es prevenible y tratable, como muchas otras de las enfermedades crónicas que nos aquejan. Se espera que al 2020 sea la tercera causa de muerte a nivel mundial. Para clasificarla utilizamos un examen que se llama una espirometría, pero si uno no tiene el examen, pues puede utilizar una escala clínica diseñada para eso. Y dentro del manejo, como hemos dicho en otras enfermedades, también hay medidas no farmacológicas y farmacológicas. Si tenemos una gran ciudad, una gran región, obviamente los pacientes están ahí, son el centro, se supone, de nuestro proceso de atención en salud. Primero está la atención con el médico general, lo que conocemos como atención primaria, la baja complejidad. Luego está el especialista cuando la baja complejidad no puede o requiere apoyo. Y en este caso hablamos, por ejemplo, de un internista, un médico especialista en medicina interna. Pero si este requiere un apoyo, utiliza un especialista 2. En este caso hablamos de un neumólogo. Y también hay otros profesionales que apoyan todo el proceso. Entre ellos, la atención primaria se vincula tanto con los especialistas como con los otros profesionales para lograr la mejor atención del paciente. Y el especialista 1 con el 2, y entre este y los demás, pues forman un círculo de atención para el paciente. Y estaríamos hablando de un modelo de atención, el clásico en la atención en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el modelo presencial. El paciente y el médico están juntos en el mismo lugar, en el mismo momento, y pueden ser atendidos en cualquiera de las instituciones hospitalarias o clínicas que hay en un lugar como este que estamos apreciando. Sin embargo, digamos, si este mismo modelo lo colocamos en una región como esta, pues ya el especialista, el neumólogo, posiblemente no lo vamos a tener. No nos garantizamos que tengamos el internista, el primer especialista. Otros profesionales como el terapeuta respiratorio posiblemente no va a estar. Entonces, que nos encontramos el paciente con su médico en la baja complejidad. No más. El paciente tiene a su médico, el médico tiene a su paciente. ¿Sería entonces el mismo modelo de atención el que tendríamos que aplicar? Esa es la otra realidad que viven muchas ciudades en el mundo, muchas personas en el mundo. El promedio de neumólogos por cada 100.000 habitantes, según una revisión del 2014, muestra que Europa en el 98 estaba presentando un 1.67 neumólogos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, por su parte, tenía 2.87. España, aún siendo parte de la Unión Europea, tenía un promedio prácticamente el doble de lo que presenta Europa, 3.21. América Latina, globalmente hablando, tiene un 1.21. Pero miren muy las diferencias. Argentina pasa a tener el mayor valor dentro de toda América Latina, el 2.7, muy similar al de Estados Unidos. Colombia, por su parte, está por debajo del promedio de América Latina, el 0.75, pero dentro de América Latina hay países que están supremamente bajos, tienen 0.15 neumólogos por cada 100.000 habitantes. ¿Eso es qué nos habla? Que hay una simetría en la distribución del talento humano en salud. Los promedios son engañosos, eso lo tenemos muy claro. Miremos este caso. Colombia, 4 departamentos: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Chocó. Vemos la población de cada uno de ellos. Aquí está la población de cada una de esas regiones y el número de neumólogos que se tienen por el número de habitantes. O sea, es un valor bastante alto. Sin embargo, Chocó no tiene ni un solo neumólogo por 515.000 habitantes. Eso habla de la distribución tan asimétrica que existe del talento humano no solo en Colombia, sino a nivel mundial. El enfoque y la telemedicina
Hablemos primero, entonces, ¿qué es la telemedicina? La OMS habla que la telemedicina es prestar un servicio de salud a distancia por un profesional de la salud y utilizando tecnologías de la información y la comunicación. La evidencia científica ha mencionado que es útil y viable realizar actividades de telemedicina para atender a pacientes con EPOC. La telemonitorización es una de las opciones que nos ofrece la telemedicina, que sería básicamente conocer de los parámetros clínicos o paraclínicos, laboratorio y similares de un paciente, incluso imagenología a distancia. Se puede hacer con entrevista telefónica, teléfono móvil o podemos colocar un dispositivo médico en el cuerpo o en su casa, una pulsera, un reloj, un parche, un sensor, etc. ¿Cuáles iniciativas de telemonitorización se han realizado porcentualmente en el mundo? Europa habla de un 47%, en la región de las Américas el 33%, África apenas logra un 20%, pero a mayor ingreso per cápita de un país, las iniciativas de telemonitorización son mayores, 58% según la OMS. En general hay una tendencia global a que haya más procesos de telemonitorización apoyada en los dispositivos móviles, por eso hablamos de M-Salud. Sin embargo, hay el tema del costo del dispositivo, el teléfono móvil que debemos tener, la conexión a internet y todos son elementos que hay que considerar que no siempre se analizan dentro de todos los estudios que revisamos. Hablemos de los objetivos que nos propusimos en este trabajo. El objetivo general era formular un modelo de seguimiento clínico para pacientes adultos con EPOC utilizando la telemedicina. Más específicamente, identificar en la literatura médica modelos de salud que utilicen la telemedicina para pacientes con EPOC. Y un segundo objetivo era recolectar las opiniones de profesionales de la salud, médicos, conocedores de pacientes con EPOC, y cómo consideran ellos que las intervenciones por telemedicina podrían ser incluidas dentro del modelo de atención prevalente o definido para esa población. En cuanto al objetivo 1, se hicieron búsquedas en PubMed y la Biblioteca Virtual de la Salud, que la conocemos mucho como Vireme, artículos en inglés y en español en los últimos 5 años, en personas mayores de 18 años, que fueran revisiones sistemáticas y o metaanálisis, con una relación específica entre EPOC y telemedicina, es decir, que no hubieran otras patologías crónicas estudiadas dentro del artículo. Y la segunda parte del objetivo 2 se trataba de un cuestionario autoaplicado, que lo hicimos por medio de formularios de Google, con recolección automática de las respuestas. Obviamente, nos planteamos un mínimo de 20 médicos y se definieron una parte inicial del cuestionario, evaluaba un modelo de atención y la parte final hacía una evaluación de dispositivos médicos que podrían asociarse con la telemonitorización en pacientes con EPOC. Aquí presentamos unos apartes de ese cuestionario que fue compartido con médicos. En el aparte resaltado en azul está el vínculo para poder acceder al consentimiento informado que fue suministrado para que el médico, antes de dar el sí, estuviera enterado de qué se trataba el ejercicio. Los datos generales de la persona que estaba participando, cuántos pacientes por semana mínimo con EPOC estaba evaluando, si había tenido experiencia o no con telemedicina, si consideraba que la telemedicina podría ser útil para el seguimiento de los pacientes a distancia cuando padecen EPOC, una escala de clasificación del EPOC para determinar, según la gravedad, en qué momento consideraba que la intervención podría ser más útil en el paciente con EPOC. Y luego presentamos el esquema que la guía de manejo para EPOC en Colombia, según el 2014 presenta. ¿Por qué no utilizamos otras? Porque hacer una evaluación con profesionales de otras latitudes, sin tener en cuenta la guía, el modelo de atención imperante, la región y todo lo demás, pues nos iba a ser muy difícil homologar los resultados. Entonces utilizamos la guía que tiene Colombia desde el año 2014. En la segunda parte del cuestionario presentamos 5 dispositivos médicos que pueden conseguirse fácilmente para hacer monitorización básicamente de la saturación de oxígeno en la sangre de un paciente con EPOC. Aquí están los 5 dispositivos que le fueron presentados. Todos tenían unas características determinadas, aquí están definidas. El nombre del dispositivo, si tenía o no una aprobación por la FDA, si disponía de Bluetooth para comunicarse con el celular o con otros equipos, si el software traía un software compatible para poder descargar valores y demás,
si se puede utilizar al dormir, o sea, en el caso del EPOC y otras enfermedades respiratorias es importante detectar si hay cambios en la noche, y el valor promedio que podía tener ese equipo en euros. Finalmente se les preguntó si, después de todo esto, consideraban que este tipo de dispositivos podrían ser útiles en la telemonitoración de pacientes con EPOC. ¿Cuáles fueron los resultados que nos encontramos? De 73 artículos específicamente dedicados a EPOC, con todas las características que habíamos definido, solo 7 artículos quedaron incluidos. El detalle de este ejercicio lo presentamos específicamente con la cantidad de pacientes, las revisiones, los resultados y las conclusiones que habían obtenido cada grupo de investigadores. 7 estudios, de ellos 4 revisiones sistemáticas y 2 revisiones sistemáticas con metaanálisis. El total fue 5.500 pacientes aproximadamente. El máximo estudio tuvo 1.636 y el mínimo 137. Incluían todos los estadios de la enfermedad. Ya miramos que había leve, moderado, grave y muy grave. Todas las enfermedades están incluidas dentro de los estudios. Había una gran heterogeneidad dentro de los objetivos. La telemonitorización fue el elemento clave al menos en 3 de esos estudios. Y el efecto que la telemedicina puede tener sobre la admisión hospitalaria, llámese internación o llámese consulta de urgencia, fue considerado mínimo en 3 estudios. Dentro del grupo que nos contestó el cuestionario, logramos una meta de 33 profesionales, la mayoría médicos generales, luego los internistas, otras profesiones un 9% y solo nos respondió un neumólogo. Podemos decir que el 94% de los participantes veían al menos 2 pacientes con EPOC a la semana. Y todos, prácticamente el 97% de ellos, consideraron que la telemedicina podría ser útil para monitorizar los pacientes con EPOC a distancia, independiente de que solo un 48%, casi la mitad, había tenido alguna experiencia con telemedicina. Todos los evaluados consideraron que a los médicos es importante formarlos en telemedicina. Y al momento de hacer una teleconsulta consideraban que la versión sincrónica, es decir, el médico con el paciente, con el especialista a distancia, debían estar en el mismo momento y lugar. El 82% consideró eso, solo un grupo pequeño consideró que el paciente podía ser evaluado por un médico, posteriormente ser comentado con un especialista por fuera de la consulta. De los 5 dispositivos, aquí tenemos los resultados que obtuvimos. Digamos, prácticamente por encima del 63% consideraron que el dispositivo podría servir. El porcentaje mayor lo tuvo el segundo dispositivo, que tiene 84.8%. Dispositivos más tecnológicos con capacidad de ser utilizados por la noche y todo, como el 4 y el 5, tuvieron una tasa de aceptación del 66 y el 78%, el más costoso incluso, que es el quinto, no logró un valor alto, inclusive algunos no pudieron decir si consideraban que era una opción para escoger o no. ¿Qué nos llamó la atención en esto? Pues que no sabemos hasta dónde la determinación sobre el valor, el Bluetooth, la FDA o no, me dio para tomar conducta o obtener este tipo de resultados. Finalmente, más de un 80% de los encuestados consideró que los dispositivos médicos como los que presentamos podrían ser útiles para hacer telemonitorización en los pacientes con EPOC. Conclusiones. Efectivamente se encuentra que hay una tendencia positiva a favor de gestionar el EPOC por medio de acciones en telemedicina, pero se requieren más estudios y más pacientes. No se evidenció inferioridad en la atención entre telemedicina versus el modelo clásico. Hay mucha evidencia sobre la telemedicina y las enfermedades crónicas no transmisibles, pero específicamente entre la EPOC y la telemedicina no es tanto. Hay que considerar que no se hace análisis de costo-efectividad en estos trabajos, que faltan estudios de análisis ajustados al estadio de la enfermedad, que aunque se ha estudiado la telemonitorización, se presentan los trabajos, pero detalles sobre los dispositivos específicos, como miramos acá hay características diferentes, no se detallan en este tipo de literatura. La heterogeneidad en los estudios afecta a los resultados y las conclusiones.
Sabemos que los estadios leve y moderado de la POC, de acuerdo a la valoración que hicieron los profesionales, tienen mayor probabilidad de que al menos algunas de las citas que se promueven dentro del modelo de atención en estos pacientes pudiera hacerse por telemedicina. A medida que la enfermedad se agrava, hay una tendencia a no disponer tan fácil de que los pacientes sean atendidos por medio de esta opción. La aceptación de los dispositivos, como habíamos hablado ahora, fue superior al 63%, valor máximo del 84%, pero tenemos que hacer análisis adicionales para determinar qué es lo que guía esa elección. La telemonitorización por medio de dispositivos médicos consideran los evaluados que es una estrategia útil o muy útil en el 80% más de los evaluadores. Las limitantes que consideramos que hemos tenido es el número de estudios y el número de los participantes, la heterogeneidad al interior de los estudios que hemos revisado. No se hizo una diferencia específica entre el médico general, el especialista, su edad, el modelo de práctica que hace, el tipo de centro asistencial donde labora. La baja participación de neumología también es un factor. Ya hemos visto que de hecho no hay muchos neumólogos disponibles. Y hay una falta de identificación en el cuestionario de los atributos que determinaron la elección del dispositivo. Bueno, les esperamos que este ejercicio haya sido productivo y muchas gracias.